Gracias a Dios porque estamos estudiando 65 profecías que están en el Antiguo Testamento y que fueron cumplidas en la persona de Cristo. Todas estas 65 profecías fueron dadas en el Antiguo Testamento y se cumplieron exactísimamente en la persona de Jesucristo. Ya hemos hablado anteriormente que los judíos, dice la palabra del Señor, que en parte los cegó Dios para que ellos no alcanzaran a ver lo que nosotros, las naciones, sí podemos alcanzar a ver. A pesar de que la iglesia del Señor empezó judía cristiana, en donde Dios se iba a desarrollar y crecer grandemente, sería en las naciones. No me pregunte a mí por qué Dios lo decidió de esta manera, pero Él así lo tiene revelado en la Biblia. Ciertamente que Él trató primeramente con los judíos, con Israel, escogió a ese pueblo para ser los depositarios de la palabra de Dios, pero no les permitió a ellos ser las personas que iban a expandir el Evangelio en todo el mundo. Hay indicios en el principio del Nuevo Testamento que Dios se propuso extender su palabra, extender sus buenas nuevas, comenzando en Jerusalén. O sea que Dios dijo que iba a empezar la predicación de las buenas nuevas en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el plan de Dios así es. Para Dios los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Así trabaja Él, ese es su gusto, ese es el deseo de su corazón. Entonces nosotros los gentiles, los que éramos gentiles, porque ahora ya somos cristianos, los que pertenecíamos a las naciones, ahora Dios nos ha dado este privilegio grande de poder entender la Biblia. Claro está que para entenderla tenemos que estudiar. Es importantísimo que todos nosotros estudiemos la Biblia. Si nosotros no estudiamos la Biblia, nosotros no vamos a poder dar razón concreta y exacta de lo que Dios está revelando en su palabra. Entonces, estas 65 profecías que encajan perfectamente en la persona de Cristo y que no se le pueden atribuir a ninguna otra persona o personaje, sino más que al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Dios nos las pone en tal manera que cuando Él viene a la tierra, solo en Él se pueden ver cumplidas. No hay ninguna persona en toda la historia en quien encajen las profecías dadas en el Antiguo Testamento, más que en la persona de Cristo. Así que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que de Él estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Así que ley, salmos y profetas son una revelación de Cristo, el Hijo de Dios, de la encarnación de Dios. Son una revelación en tipos, en sombras, en figuras, en alegorías, en parábolas. Y a nadie se le puede encajar nada de estas profecías. Solamente encajan en la persona de Cristo. Entonces hoy llegamos a una profecía que podríamos decir que es complicada. Podríamos decir. A pesar que para Dios no hay nada complicado. Pero digo complicada por el hecho de que tiene mucho misterio escondido. Todos nosotros sabemos que el libro de Daniel no es un libro abierto, no es un libro que cualquiera lo puede entender. Ese libro tiene dos secciones
2 secciones grandes, pero son fáciles de que se nos queden, porque Daniel está dividido en 2 secciones. La primera sección es del capítulo 1 al 6, la mitad del libro, porque tiene 12 capítulos, y la otra mitad es la segunda sección. Quiero repetírtelo a ti que te gusta estudiar la Biblia. Daniel tiene 2 secciones. La primera sección es el capítulo 1 al 6, y mira los puntos que cubre. Te lo estoy dando en un resumen rápido para que lo que hablemos hoy sea de bendición a tu vida, porque vamos a hablar de la profecía número 40. Y la profecía número 40 está en este libro de Daniel. La primera sección de Daniel, en el capítulo 1, tenemos la victoria sobre la dieta demoníaca. En el capítulo 2 tenemos victoria sobre la ceguera que nos detiene de entender la historia. En el capítulo 3 tenemos la victoria sobre la seducción de adorar ídolos. En el capítulo número 4 tenemos la victoria sobre no ver el gobierno de Dios. En el capítulo número 5 tenemos la victoria sobre la ignorancia de la santidad de Dios. Y en el capítulo 6 tenemos victoria sobre la sutileza de prohibir la fidelidad a Dios. Luego llegamos a la sección segunda. En el capítulo 7, la sección segunda son las visiones de Daniel. Visiones de Daniel. Pero el capítulo 7 nos presenta la visión de Daniel de las 4 bestias que suben del mar Mediterráneo. El capítulo número 8 nos presenta la visión de Daniel del macho cabrío y el carnero. La visión de Daniel número 3 es las 70 semanas de Daniel, está en el capítulo 9. Luego tenemos en los capítulos 10 y 11 la última visión concerniente al destino de Israel, el norte y el sur. Y por último tenemos el capítulo 12 que se relaciona con el mensaje del arcángel, el arcángel que nos ponen aquí en el capítulo 12, el arcángel Miguel. Entonces, si ponemos atención a esta profecía, pues vamos a tener una idea concreta, vamos a tener una idea bonita de lo que es la profecía número 40. La profecía número 40 es difícil porque da fechas. Y eso es lo que muchos cristianos no les gusta, debido a que en la historia se han dado fechas y han fracasado, pero quiero que vean que las fechas que han fracasado son las fechas del regreso de Cristo. Pero la Biblia no enseña solo las fechas del regreso de Cristo, sino que enseña también las fechas de su nacimiento, las fechas de su muerte, las fechas de su ministerio. Entonces yo quiero que pongas mucha atención, porque este estudio no es cualquier cosa. No es algo simple, es algo profundo. Pero si aprendes a relacionarte con la revelación divina, poquito a poco Dios te va soltando los misterios, porque para que Dios te suelte los misterios, tienes que tener una vida entera de estudio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso lo dice Juan 17:3. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, habló esas palabras. Por tanto, nosotros como cristianos no podemos dar por sentado que entendemos con un mensaje cortito todo lo que Dios nos quiere decir. Necesitamos unir todo el rompecabezas. La Biblia, como una pieza entera, es un rompecabezas, donde tienes que aprender a poner todas las piezas en su lugar. Eso no es teología, porque la teología te da enseñanzas
y te dice cosas que a veces ni se entienden. Gracias a Dios que la teología tiene tope, pero la revelación divina no tiene tope, no tiene final. La revelación divina es algo que pertenece a la vida eterna. Dios, toda la vida eterna se va a estar revelando a nosotros, porque es un Dios inmensurable, es un Dios que no lo puedes enfrascar ni lo puedes meter en un sistema, mucho menos sujetarlo a un libro. Si alguien cree que todo el Dios de nosotros es 66 libros, no hombre, entonces ignora lo que dice Juan al final del libro, que dice, y estas cosas se han escrito para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. Y muchas dicen no se escribieron porque si se escribieran no cabrían en los libros. Entonces no estamos bregando con una revelacioncita. Estamos bregando con una revelación que es inmensurable. Y le doy gracias a Dios por eso. Profecía número 40. Vamos a leerla. Está en Daniel 9:26. Daniel 9:26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiero decirte, uno va entendiendo la Biblia poco a poco. A medida que la vas estudiando, vas adquiriendo cierta experiencia. La Biblia no se puede interpretar si no hay experiencia. Fíjate cómo empieza el contexto de este versículo que te acabo de leer. Dice en Daniel 9:24, porque quiero que veas que Daniel 9:24 al 27 cubre 6 cosas. Daniel 9:24 al 27 cubre 6 cosas. Y por eso quiero que me pongas muchísima atención. Después que Daniel, que era un siervo de Dios muy amado, porque era un siervo que buscaba intensamente a Dios para que Dios le revelara las cosas, los asuntos, Dios le reveló el tiempo que le había designado al pueblo de Israel. En el versículo 24 dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Y luego dice las 6 cosas que van a cubrir esas 70 semanas. Pero quiero que notes, porque en estas 6 cosas hay un principio y hay un fin. Hay un principio y hay un fin. El propósito de estas cosas, como alfa, es terminar la prevaricación. Y como omega, es poner a Cristo como el Rey del milenio. Vuelvo a repetírtelo. Estas 6 cosas que están cubiertas en esas 70 semanas se inician con terminar la prevaricación, que es la corrupción del derecho y la justicia. O sea que el hombre ha corrompido el derecho y la justicia. El hombre está lleno de corrupción. El hombre especialmente está hablando de Israel. Nos pone un ejemplo de un pueblo que es su pueblo escogido. Su pueblo escogido ha corrompido totalmente el derecho y la justicia. Así que no te pongas a hablar mal de Israel, sino que mejor ora por ellos, porque
de la misma manera que ellos son corruptos en el derecho y la justicia, así son también los gentiles. Nadie es mejor que nadie. Hoy día critican a Israel y no se ponen en los zapatos de Israel. Yo estoy sorprendido porque los palestinos, que son los filisteos antiguos, el nombre filisteo es la raíz de palestinos. Y usted tiene que estar bien claro de lo que ha pasado durante la historia. Lea historia, por favor. Los palestinos nunca han aceptado el derecho que les ha dado Israel. Israel siempre ha querido que tengan su Estado, pero ellos siempre lo han rechazado. Lea la historia. Usted va a encontrar en la historia que 5 veces han rechazado los palestinos la oferta de que tengan su Estado al lado de Israel. Siempre lo han rechazado porque el fin de ellos no es tener un Estado. Ellos usan esa excusa. El fin de ellos es desaparecer al pueblo de Dios. Eso es lo que quieren. Lea la historia. Los árabes lo que quieren no es tierra. Ellos pelean en el Medio Oriente por desaparecer a Israel. Ellos todo el tiempo lo han querido desaparecer y son las lecciones que les dan a los niños árabes desde chiquititos en la escuela, que desaparezcan a Israel. Así que entonces aquí estamos bregando con asuntos que todos debemos de saber. El hambre que tienen los árabes es desaparecer a Israel, no es tener un pedazo de tierra. Ellos lo que quieren es que no exista Israel. Entonces, al leer la historia nos damos cuenta que ellos siempre han rechazado las propuestas de Israel. Veamos pues que toda la injusticia es la que Dios quiere quitar. Por eso comienzan estas 6 cosas. Mira, dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Esas 6 cosas, Dios ha dado un tiempo para desaparecerlas totalmente. Dio el tiempo de 70 semanas. Y luego dice, sabe, versículo 25, sabe pues y entiende, para que uno aprenda a interpretar estas 70 semanas. Aquí nos dan las claves. Las claves para entender estas 70 semanas, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el milenio, hasta que empiece el reinado de 1000 años, habrá, y ahí es donde ya tenemos que tener sabiduría, porque nos van a dar 3 grupos de tiempo que cubren esas 70 semanas. Si no sabemos cómo colocar esas 70 semanas en la historia, nosotros no vamos a dar una revelación pura. Vamos a dar nuestras opiniones. Vamos a enseñar cosas que nosotros, según nuestro entendimiento, vemos. Pero eso no es así. Tenemos que enseñar lo que dice Dios. Habrá, mira, dice, o sea que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y quiero decirte que si no entiendes que Israel tiene que ser restaurado 2 veces, no vas a saber que aquí se cubren 2 órdenes. Aquí hay 2 órdenes que hay que cumplir. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Ese es el primer grupo de semanas que el Señor revela. Habrá 7 semanas.
y luego nos dice y todos sabemos que la Y es para hablar de otra cosa. Manzanas y peras. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Luego nos dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por tanto, aquí en este versículo 25 hay 2 veces de restaurar a Jerusalén. Luego viene el versículo 26. Y después de las 62 semanas van a quitarle la vida al Mesías, van a matar a Jesús. Esta es la cruz del Calvario. Y luego dice, mas no por sí, o sea que él no muere para salvarse él. Eso quiere decir mas no por sí. Le van a quitar la vida al Mesías no para que se salve él, sino para que se salven los pecadores. Y el pueblo de un príncipe, aquí está hablando de Tito, que va a destruir, y todos sabemos, según la historia, que destruyó el santuario, y hubo inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está hablando del año 70 después de Cristo. Y luego nos da otro grupo. Mire cómo nos da. Nos da 62, nos da 7, y ahora en el 27 nos dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces yo quiero que por favor no nos confundamos. Hay 3 grupos en esas 70 semanas, 3 grupos de tiempo. La profecía de hoy tiene que ver cómo Dios en Cristo toca el tiempo. Por eso es difícil interpretar estos pasajes, porque ahora vamos a tocar tiempo, vamos a tocar años, y eso es lo que muchos teólogos no lo saben hacer. Definitivamente, con el respeto que se merecen, no lo saben hacer, porque aquí usted tiene que aprender a interpretar 3 grupos de tiempo. Hay 62 semanas, hay 7 semanas y hay otra semana. Repitámoslo, leámoslo de nuevo. Dice en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Tiene que saber usted interpretar estas 7 semanas. Luego tiene que interpretar que después de las 62 semanas le quitan la vida al Mesías. Ahí usted tiene que colocar la cruz del Calvario. Después de 62 va la cruz. Pero después nos dicen que hay otro grupo y es otra semana. Lo que cuesta es armar el rompecabezas, porque aquí no está en un orden cronológico. Si alguien pone en orden cronológico 62 más 7, pues lógicamente va a decir que se cumplen 69 semanas y luego va a decir que falta una, y eso es lo que presenta la tradición teológica. Pero eso no es correcto, porque este es un rompecabezas que bajo la dirección del Espíritu Santo hay que saber en dónde se coloca el 62, en dónde se coloca el 7 y en dónde se coloca la otra semana. ¿Me explico, verdad? Yo espero en esta mañana, me estoy iniciando en la profecía número 40, que es después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Vamos a continuar en la próxima. Que Dios me lo bendiga. No quiero hacer estos mensajes larguísimos porque mi objetivo es que los oiga completamente para que se instruya. Y tome notas por favor, porque estos estudios son el
resultado de 60 años de estudio. No es un estudio así a la ligera, es para que entendamos cómo encaja Cristo en la historia. Y pues es lógico que al hablar de números estamos tocando el tiempo. Entonces no se asuste. Y por favor le voy a dar un tip, dicen en inglés. Le voy a dar una clave. Y es de que el día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe. El día y la hora. Por si usted cree que yo voy a establecer fechas del día y la hora, no. La Biblia es clara y dice que el día y la hora nadie lo sabe de cuándo regresa Cristo. Pero óiganlo bien, porque muchos se confunden. El día y la hora, solo el día y la hora no se sabe. Pero si nosotros no aprendemos a conocer los tiempos, nos dice la Biblia que somos hipócritas. Y los tiempos son los años. Analicen bien lo que estoy hablando. Solo el día y la hora no se sabe. ¿Por qué? Porque en el globo terrestre hay 2 días diferentes. De un lado del globo es un día y del otro lado del globo es otro día, y hay 6 horas diferentes. No es la misma hora en la mitad de la izquierda del globo, ni es la misma hora en la otra mitad del lado derecho del globo. Por tanto, Dios en su sabiduría no pudo revelar el día y la hora, porque entonces no hay sabiduría, porque un día es en un lado un día y el otro día ya está en el otro lado del globo. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Dice que ni aun los ángeles, solo nuestro Padre Celestial. El día y la hora. No te confundas. Los tiempos son los que Dios te revela. Los tiempos. Hasta la próxima.